Bueno, pues ahora tenemos unos minutos para compartir una breve discusión sobre todo lo que hemos oído. No sé si alguien del público quiere participar. Nadie. Bueno, para romper el hielo, yo quería preguntarle en primer lugar al doctor Mayer, la electrocardiografía es algo que todavía aparentemente tiene mucho que ofrecernos. Es algo que yo creo que los residentes de cardiología deberían insistirse en el conocimiento más profundo de la electrocardiografía. Las nuevas técnicas quizás han introducido la base de todo lo que nos puede ofrecer, que se puede esperar, o todo lo que se puede sacar de un electrocardiograma. El electrocardiograma todavía está vivo y todavía tiene mucho que ofrecer, ¿verdad, doctor Millet? Sí, esto es una auténtica realidad, estoy convencido de que es así. O sea, el programa no solamente es una realidad viva y actual, sino que nos ofrece demostraciones de esta vitalidad día a día, como se ha demostrado con todo Onda P. Con Adrián estamos hace tiempo pensando que hay que escribir un libro que sería de Onda P de Cenicienta Princesa. Porque la verdad es que la Onda P era una cenicienta de la electrocardiografía. La gente pensaba, parecía que no existía. Y la verdad es que ahora se ha convertido pues, en una auténtica princesa. Creo que los que estamos aquí hemos entendido un poco a ello y quiero enfocar el papel de Adrián porque estaba la princesa estaba dormida y todo despertado. Pero además, aparte de la Onda P, el electro continúa vivo en todos los aspectos. Por ejemplo, en los síndromes solidarios, o sea, el electrocardiograma es crucial para tomar una decisión sobre qué hacer ante un paciente con dolor precordial, y es una cosa clarísima que es vital para las unidades de activación de angioplastia cuando hay un dolor precordial se basan fundamentalmente en cómo está la electrocardiograma. Por lo tanto, y han sido vitales y decisivas para conseguir disminuir la mortalidad y el pronóstico de sus enfermos. Y no hay ninguna duda, esto ha sido y es decisivo en ese aspecto. Y para la muerte súbita, ya no digamos, en la síndrome de Brugada, la cosa tan sencilla. Con Adrián publicamos hace unos años un paper sobre la R'. Me gustaría que lo explicaras, Adrián. La R' es un fantasma de la electrocardiografía. Puede ser tantas cosas y si se conoce bien, puede ayudar tanto al diagnóstico. Sería fantástico que Adrián lo comentara, porque yo creo que hicimos un paper que ayuda mucho a la gente joven a saber qué tiene que hacer y pensar ante un paciente con una R', desde el bloqueo de la rama derecha hasta el síndrome de Brugada, una cosa bien inocente, una cosa bien maligna. Pero hay que saberlo bien, hay que saberlo interpretar. La anécdota sobre la anécdota sobre lo de la R' es que cuando finalmente salió lo del síndrome de Bayes se creó una especie de gradiente. Entonces Antonio se decidió a buscarme alguna cosa que potencialmente se pudiera llamar el algoritmo de Baranchuk o el síndrome de Baranchuk. Y lo que él no entiende es que a mí el 80% de las veces me dicen Fumanchu, que es el nombre de un mago. Es un nombre que es imposible de recordar, Antonio. Entonces yo agradezco el esfuerzo. Pero Bayes, 5 letras, se puede decir en español. Encima está la cuestión bayesiana, ¿no? Los epidemiólogos la usan. No puedo competir en esa. Entonces lo que sí me aseguré
es de que tengamos las mismas iniciales. ¿Ok? Entonces Antonio Vallés y Adrián Baranchuk, entonces muchas veces recibo méritos que no me corresponden solamente por tener las mismas iniciales. Hoy he presentado la primera diapositiva en que he comentado esto, después te lo enseñaré. Ok. Y esto no la vi, esta presentación. Entonces, lo que Antonio me instó a hacer, y salieron 2 papers sobre este tema, es lo de la R' es, ustedes se acuerdan que en V1 normalmente hay una onda R y después una onda S más profunda. Pero algunos pacientes tienen una onda R, una onda S, y cuando la onda S está volviendo a la línea isodifásica, se pasa un poquitito e inscribe una muesca más. Entonces eso se llama R'. ¿Y qué es lo que pasa? Que ese es uno de los signos capitales del síndrome de Brugada. Entonces uno ve RS-R', este paciente se podría llegar a morir súbitamente y empieza toda una serie, un conundrum de estudios que en el 95% de los casos conducen a nada. Pero mientras tanto ya se le habló al paciente de que puede tener un síndrome potencialmente mortal. Y yo te quiero decir, yo tengo una hija de 13 años. Si a mí vienen y me dicen, mire, quédese tranquilo, pero existe una probabilidad, tal vez de 3 en 100, de que su hija se caiga muerta sin previo aviso. ¿Y de qué parte me voy a sentir tranquilo si me dicen una cosa así? Entonces, cuando salió el tema de Brugada, y estimo, Juan, te habrá pasado, Antonio, hubo como una avalancha de consultas, es decir, le mando a mi paciente por el riesgo de que esto pueda ser un Brugada. Y ya metiste la palabra Brugada, la mamá fue a Google, lo primero que aparece es muerte súbita y ya no hay, es imparable. Son los médicos que yo llamo los asesinos de la palabra. Si usted a una madre le dice, su hijo tiene un soplo, pero es un soplo inocente, y la madre se va a la casa con soplo al corazón, no hay Cristo Rey que la convenza de que eso que le dijeron que era un soplo inocente se le va a pasar al hijo. Y ahora el hijo tiene 47 años y la madre lo llama por teléfono y le dice, ¿te sentís bien, nene? Porque vos tenés un soplo. Podemos destruir una vida. Entonces, bueno, con la R', perdón, estoy un poco cansado y me dispersé. La R', Antonio me dice, fíjate que es muy parecido, puede ser un bloqueo incompleto de rama derecha y eso no es nada. Puede ser un pectus excavatum, que es un tema que a Javier lo fascina. Puede ser un pectus excavatum, puede ser una hipercalemia, puede ser una displasia ritmogénica. Podían ser tantas cosas que esto requería un orden. Entonces, en estos 2 papers que hicimos, le fuimos poniendo un orden a la cosa. Mire, si usted tiene una RS-R', pero la onda R' es chiquita y el ángulo es muy cortito, esto no implica nada. No mencione la palabra Brugada, porque es como lo del soplo. Usted mete un estiletazo y después se corre a ver si se murió o no se murió. Ya los mató. Si le dice la palabra, su hijo puede tener un síndrome de Brugada, aunque después le confirme genéticamente que no lo tiene, ya el daño ya está hecho. Entonces, en esos papers enseñamos a cómo visualizar 5 o 6 patrones diferentes de RS-R' para que no llamemos a todo Brugada. El doctor Brito quería hacer una pregunta. Sí, yo estoy interesado en saber si hay alguna información, porque cuando hablaron sobre si anticoagular o no a cierto grupo de pacientes, yo inmediatamente me acordé que recientemente, hace poco, se publicó un trabajo randomizado con anticoagulantes en insuficiencia cardíaca y tenían ritmo sinusal, y el estudio no dio positivo en la prevención de todas estas cosas, mortalidad y ingresos hospitalarios y todas estas cosas. Entonces estoy preocupado. Mi interés es saber si hay algún estudio o subestudio sobre los electrocardiogramas realizados en ese estudio que pudieran dar luz sobre si se identifican estos subgrupos y si se ve dentro de ese estudio que hubiera algún beneficio. Estamos pensando que hay que anticoagular, especialmente si hay bloqueo interauricular avanzado añadido. Si no, no hay que anticoagular a pacientes de ritmo sinusal, en principio de forma absoluta. Pero hay 2 datos que ayudan a tomar esa decisión. Primero, fíjese bien, el paciente tiene que tener bloqueo interauricular avanzado demostrado por un electrocardiograma bien interpretado.
pero como que no podemos dar un consejo global, porque nos falta un estudio randomizado que haremos si el registro vaya a saber positivo. Si el registro vaya a saber positivo, hemos de buscar una buena empresa farmacéutica que tenga un muy buen anticoagulante de los nuevos, que se decida hacer ese estudio randomizado, que compare los pacientes que tengan bloqueo interauricular avanzado con las características de un CHADS más o menos CHADS 2 o similares, que son las del registro AIES, con anticoagulantes contra los mismos pacientes sin anticoagulación. Y hasta que... anticoagulación, sin bloqueo. Sin bloqueo interauricular. Y si se demuestra que la anticoagulación es positiva y eficaz, entonces sí que podemos dar un consejo global diciendo a estos enfermos hay que anticoagularlos con seguridad. Pero yo personalmente, desde mi opinión, a nivel individual, añado dos factores cuando quiero tomar una decisión en algún caso en que me parece que un paciente con bloqueo interauricular avanzado puede ser candidato de anticoagulación. Primera, que tenga lo que llamamos arritmias ambientales, que quiere decir que en el Holter se presenten salvas, aunque sean cortas, de taquiarritmia auricular o estos sístoles auriculares frecuentes. Según Lituania, más de 100 en 24 horas sería suficiente. Esta es la primera cosa. Y la segunda, que además tenga un CHADS por lo menos de 2. En estos dos grupos de pacientes, ya incluso sin bloqueo interauricular avanzado, se podría discutir, pero si se asocia en ese momento como consejo a nivel individual, por mi parte, si tengo un paciente con bloqueo interauricular avanzado, que sé por el registro danés que les he explicado antes y que he explicado también en Baranchuk, que tiene más de un 50% de posibilidades de hacer en un follow-up de 7 años una fibrilación auricular, si además de tener más de 60 años tiene un bloqueo interauricular avanzado, más arritmias ambientales y CHADS vascular de 2, yo personalmente lo anticoagulo a este grupo reducido de pacientes. No he querido dar ese mensaje de consejo individualizado porque es mi opinión personal, pero ya que me lo preguntas si no hay nadie más que tú y yo en esta sala en este momento, te lo doy. Sí, no, yo solamente quería comentar que mientras llega este ensayo clínico, que puede ser que demuestre esto, ¿no?, de que es necesario anticoagular a un paciente que esté en ritmo sinusal, si hacemos caso de la teoría de la miopatía auricular y de que la pared de la aurícula es la causante al final del ictus y que la fibrilación auricular es algo más de esa miopatía, pero no es la causa final, yo creo que es interesante reseñar desde el punto de vista de las técnicas de deformidad auricular, de ecocardiografía, de speckle tracking, que aunque nosotros no lo hemos hecho, sí que hemos visto que nuestros parámetros de deformidad en pacientes con bloqueo interauricular en ritmo sinusal son los mismos, tienen los mismos niveles de mala deformación que los pacientes que van a ser sometidos a ablación de venas pulmonares porque sí que han tenido constatada fibrilación auricular paroxística. Yo creo que eso es algo que de momento puede ayudar, aunque entiendo que no para tomar una decisión. A mí me gustaría hacer un comentario. No pude... ¿Cómo es su nombre? Yo soy el doctor Víctor González. ¿Pero de nombre? Juan Antonio. Juan Antonio. Es excelente la pregunta. Es excelente. Yo tengo una visión diferente a la que tiene Antonio y lo hemos discutido 150 millones de veces y no logro que diga exactamente lo que le dicto, porque yo le dicto lo que tiene que decir, pero el tipo después no me hace caso. A mí lo que Antonio haga con su paciente individual me tiene sin cuidado. ¿Por qué? Porque yo practico medicina basada en la evidencia y cuando me desvío un centímetro de lo que está escrito y demostrado, soy responsable legal y económico de las consecuencias que sufre ese paciente. Así se practica la medicina en Canadá y así la enseño y así la defiendo. Lo que no quiere decir que yo considere que los genios son capaces de integrar mucha más información que la de un estudio randomizado. Y lo que contestó Antonio viene desde un genio. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es, a su criterio, el factor clínico que produce mayor chances
de que alguien pueda tener un stroke? ¿Cuál es el factor clínico que pone al paciente en mayor riesgo de poder presentar un stroke? ¿Qué me diría usted? Como factor clínico, lo que le ha pasado a un enfermo. Lo primero que me fijaría sería en la edad. En la edad. Usted pone la edad. Fíjese que la edad en el CHADS-2 le da un punto y en el CHADS-VASc 65 a 75 le da un punto y 75 le da 2 puntos. O sea que usted está bien. Edad. ¿Cuál es el segundo factor clínico que predispone mayor a tener un stroke? Pues si nos vamos a las evaluaciones con Shag y todo esto, pues el tener una insuficiencia cardíaca. Eso le da un punto en los dos scores. Teniendo una CV. Ahí vamos. Vale. Yo me voy a acostumbrar a decir ACV, porque en Argentina decimos ACV, pero voy a decirle ACV. Muy bien, Juan Antonio. El criterio clínico que pone a los pacientes en mayor riesgo de presentar un stroke es la edad y el ACV previo. En el CHADS-2 le da 2 puntos en comparación a insuficiencia cardíaca, edad, hipertensión arterial y diabetes, y en el CHADS-VASc le da 2 puntos que solamente lo iguala la edad mayor de 75. O sea que usted identificó los dos. Los estudios a los que usted hizo referencia, creo yo, no eran estudios de insuficiencia cardíaca, sino 2 estudios, de los cuales el primero es el Navigate-ISUS, que son pacientes que ya han tenido un stroke criptogénico. ¿Ok? Ya tuvieron el primer stroke. ¿Y qué es lo que se hizo? Se los randomizó a rivaroxaban 15 miligramos contra placebo. Los tipos tenían en su mano el criterio clínico más alto que determinaría la presencia de stroke. Todos pacientes con FA demostrada. ¿Qué pasó? El estudio hubo que pararlo de antemano porque los pacientes en el grupo rivaroxaban sangraban y se morían más que los pacientes en el grupo placebo. Cuando uno mira la edad del Navigate-ISUS promedio, 59 años. Y ahora le voy a contestar offline, porque el estudio está aceptado, pero no está publicado, su pregunta. Porque vos hablaste un poco de ECO, él habló un poco de la vida. No hemos contestado la pregunta. La pregunta de Juan Antonio fue: ¿hay algún estudio que haya mirado en los estudios randomizados de anticoagulación si el electrocardiograma predecía o no? La respuesta, aunque usted se caiga de espaldas, es no. Pero usted ya me conoce de las últimas 2 horas. ¿Usted se cree que yo me voy a quedar sentado conociendo a todos los amigos que hicieron, Jeff Healy, Stefan Hohenloser, que hicieron los estudios de anticoagulación, que yo no voy a levantar el teléfono y decirle: che, ¿por qué no me mandás 250 electros en el grupo placebo, 250 electros en el grupo stroke? Yo te los divido en bloqueo interauricular, si no, y tenemos la respuesta. No tenemos que esperar a que una industria nos dé plata. Es que no los tenemos, Adrián. No fueron parte de los criterios de inclusión. Entonces esto requiere de que personal se vaya a las historias clínicas, que hay veces que vienen de pacientes de la Argentina, de Tucumán, del África, a ver si hay un electrocardiograma y machearlos para ver si históricamente correspondieron. Era imposible de hacer. Entonces me comuniqué con la gente de Navigate-ISUS y les dije: yo tengo una sospecha, y mi sospecha es que cuando se creó el CHADS en el 2001, stroke se llevó por delante criterios clínicos que tal vez no son los más importantes para predecir stroke. ¿Ok? Si usted se fija, por ejemplo, los canadienses tenemos nuestra propia guía que se llama el CHAD-65, y si usted responde que tiene más de 65 y FA, ¡boom!, anticoagulación sin más nada. Nosotros creemos, en su primera respuesta cuando usted me dijo edad, que la edad es más importante que el stroke. ¿Se puede imaginar lo que estos investigadores trabajaron 6-7 años para llegar a decir que el stroke no requiere ser, no debiera ser anticoagulado para prevenir el restroke? Cuando me contacto me dicen: no tenemos los electrocardiogramas. Y de casualidad
hicimos un homenaje con Pedro Iturralde al doctor Vallés en México. Esto fue en el 2017. 2017, 18, tal vez en el 18. Nos fuimos ahí a Ciudad de México, fue una cosa maravillosa, 600 personas en un salón en el marco de la Sociedad Mexicana de Cardiología, y una serie de colegas se me vinieron al humo al escuchar toda la cuestión del viaje de Vallés y demás, y uno de los neurólogos, un neurólogo posiblemente entre los 2 o 3 mejores de México, fue quien reclutó los pacientes de México para el Navigate ISUS. Y vino y me dijo, sin que yo preguntara nada, yo tengo de 88 pacientes los electrocardiogramas. Minuto. No me hable más. Se llama Antonio también. Antonio es Grau. No me cuente quién es quién. Codifique del 1 al 88 los electrocardiogramas. No me diga quién tuvo stroke y quién no lo tuvo. Porque claro, yo tengo la remera puesta. Remera no dice usted, la camiseta puesta. No, soy como el Messi del Barcelona. Yo, si me dicen quién estuvo stroke, seguro que te doy 10 milisegundos más en la onda P. Pues no, me los mandaron ciegos. Fue single blind. Mi equipo midió, con las técnicas que mostró seguramente Antonio al principio, midió las ondas P de 88 pacientes. No es para descorchar y salir a anticoagular a la gente. Son 88 pacientes. Del estudio Navigate ISUS, que como usted, si entiendo bien la pregunta, lo que dice es, mire los electrocardiogramas de los estudios randomizados que ya se hicieron. Bueno, ¿quiere saber una cosa? Se la hago corta. Hazard ratio para bloqueo interauricular avanzado, 3.04. Quiere decir que si estos chicos hubieran randomizado, en vez de por stroke previo, por bloqueo interauricular, la tenían servida en bandeja. ¿Por qué? Porque reducir un stroke, cuando usted tiene 3 veces más riesgo con mi variable de que se produzca un stroke, le hubiera dado un estudio positivo. ¿Ok? Esto hizo, por supuesto, que Bayer prácticamente me hiciera un golpe de estado en la oficina diciéndonos, nosotros queremos financiar ese estudio. Antonio tiene contactos con otra empresa que posiblemente sea la que se vaya a quedar con el estudio randomizado simplemente porque financiaron el registro Vallés. Entonces, nobleza obliga, si estos tipos nos dieron el dinero para seguir los pacientes por 3 años, les vamos a dar el estudio randomizado. Pero hay algo en su pregunta que a mí me cautiva mucho, que es, no sé cómo, pero usted se dio cuenta de por dónde viene el asunto. Es posible... Mi pregunta es esa, porque quisiera tener, porque hay otro estudio que es de insuficiencia cardíaca. No es el Navigator, no me acuerdo el nombre ahora, pero es de insuficiencia cardíaca con ritmo sinusal y no dio tampoco. Si están en ritmo sinusal y perdóneme, y no tuvieron nunca FA demostrada, tengo que reconocer que no lo leí y estoy muy interesado. Voy a pedirle que apenas lo encuentre me lo mande porque se me puede haber escapado. Pero en este momento, el único estudio que está en curso en ritmo sinusal es un estudio que está financiando BMS y Pfizer y pertenece a la Universidad de McMaster y está tomando parámetros ecocardiográficos, así que tal vez sería bueno que te ponga en contacto con Jeff Healy. Es el único que yo conozco en ritmo sinusal sin demostración de FA previa. Este que me está contando usted se me escapó, por eso pensé, tal vez se nos mezcló y está hablando del Navigate. Pero sí, porque el Navigate también, pero ese con el stroke. Pero bueno, el de insuficiencia cardíaca mándemelo porque no, la verdad, tengo que serle honesto, se me escapó ese. Porque es interesante, en esos grupos que fueron randomizados se puede tener información electrocardiográfica de esos pacientes y ver, sería como un aporte más a los beneficios de la anticoagulación. Pero de los estudios que ya están hechos, los únicos que me han ofrecido los electrocardiogramas que no lo hemos cerrado son los del HOPE. ¿Se acuerda de inhibidores de la ECA? Son de los únicos a los cuales McMaster en forma sistemática tomó el electrocardiograma al momento del enrolamiento. Así que los vamos a mirar porque ahí están todos los eventos, tienen todos los strokes, los pacientes que tuvieron FA, etc. Gracias. Yo quiero añadir una cosa que ha dicho Adrián. Quiero decirte una cosa. Cuando te he dicho mi opinión personal, evidentemente, fíjate que te he dicho que tuvieran un charge vascular mayor de 2, y que tuvieran arritmias ambientales.
porque hay muchas evidencias que en las dos situaciones la incidencia de fibrilación auricular es muy alta en las dos situaciones. Pero hay un dato muy significativo, y en eso es una de las cosas que discrepamos con mi íntimo amigo Adrián Ranchuk. Yo esto se lo explico al paciente y le digo, es una decisión que hemos de tomar conjunta. No hay evidencia científica de que esto que te diga sea absolutamente cierto, pero mi opinión personal es que en tu situación, y siempre ponemos el ejemplo de bloqueo progresivo, que tú sabes que ponemos, esta persona que tiene este bloqueo progresivo que os he enseñado aquí, lleva 6 años anticoagulado, sin evidencia de fibrilación auricular, pero con más de 100 extrasístoles en 24 horas supraventriculares y con un chat vascular, ahora yo no sé si de 3 o 4, pero superior a 2 con seguridad. Aunque hay que hacer esta matización muy importante, con el consentimiento del enfermo y que el enfermo sepa que esto que le estamos ofreciendo es la magia, el arte de la medicina. La medicina no tiene que basarse solamente en los estándares fijos y rígidos que no puedan moverse. La medicina tiene que permitir que el médico tome una decisión que sea un poco fuera de lo que está en las normas, aún no demostradas, pero que en su opinión es suficientemente válida. Quería hacerles una pregunta. Como ustedes saben, antes hablamos de la R', del síndrome de Brugada. Los pacientes que tienen síndrome de Brugada tienen más fibrilación auricular que los que no lo tienen. Recientemente se han identificado varios casos de pacientes con bloqueo interauricular y síndrome de Brugada. ¿Cuál es el nexo que ustedes piensan que pueden tener estos pacientes? Y por otro lado, ¿qué papel puede jugar la ecocardiografía, Juan, en este tipo de pacientes? Bueno, te agradezco la pregunta. Vos sabés que el primer reporte de síndrome de Bayes en el contexto de un síndrome de Brugada fue hecha por nuestro grupo, y el paper fue escrito como el síndrome de Bayes-Brugada y fue rechazado 3 veces antes de ser publicado, lo que me llevó a sacarlo del título y poner bloqueo interauricular en el síndrome de Brugada y ponerlo del síndrome de Bayes-Brugada en el medio del texto. Esto está finalmente en la Revista Española de Cardiología. Porque, bueno, te das la cabeza una vez, te la das las 2 veces, la tercera vez que te das la cabeza contra la pared, dices, bueno, algo estoy haciendo mal, algo no le gustó a alguien. La observación clínica es los pacientes con Brugada tienen mayor fibrilación auricular que la contraparte. Ustedes se acuerdan que es una enfermedad de gente joven predominantemente. La gente joven no tiene fibrilación auricular, entonces fue fácil en estudios epidemiológicos de síndrome de Brugada encontrar que estos tipos cada tanto se presentaban con más fibrilación auricular que la contraparte. Entonces encontramos el primer caso, después salió otro paper hecho por otros autores con una mayor número de series de esto, que era posible combinar las dos cosas. ¿Y cómo es posible que un paciente joven desarrolle bloqueo interauricular si hasta ahora todo lo que nos enseñó Antonio, que confirmó Juan con sus estudios, demuestra que el bloqueo interauricular es por fibrosis de la aurícula, y la fibrosis es un proceso de aterosclerosis, hipoxia recurrente, presión alta, diabetes, todas cosas que le pasan a la gente cuando tiene más de 55 años. ¿Cómo es que esto se puede encontrar en chicos de 18, de 20, de 25 años? Como en todas las cosas hay genética y epigenética. Y nosotros ya sabemos que, a pesar de que nos falta aprender más, que el principal defecto genético del síndrome de Brugada son las alteraciones del SC5A, que ya sabemos en qué parte del gen el problema está. En forma preliminar, esto está en el libro y por eso puedo hablar de este tema, es en familias que presentan bloqueo interauricular, varios miembros de la familia, y la familia más numerosa es una familia que vos contribuiste, Javier, y que Héctor Barajas Martínez analizó, se encontró un defecto en el SC5A. Entonces, si vos me preguntas hoy por qué estas dos cosas se den juntas y aparecen en pacientes jóvenes cuando están juntas, posiblemente
como sucede con muchas enfermedades, haya un factor genético y un factor epigenético. ¿Por qué todos los hipertensos no tienen bloqueo interauricular? ¿Por qué algunos sí lo desarrollan y otros no? ¿Porque lo combinan con edad y diabetes o porque lo combinan con factores epigenéticos que modulan que algunos pacientes hipertensos desarrollen bloqueo interauricular? No lo sé, pero yo tengo la ilusión que podamos concluir con los estudios con Barajas Martínez y que le pongamos un nombre a esta tendencia genética a desarrollar bloqueo interauricular y síndrome de Bayes. Y si pasa que seguimos en la misma línea y son el mismo gen, ya se cerraría el capítulo y entenderíamos que sí, hay pacientes que tienen un síndrome de Bayes-Brugada o de Brugada-Bayes. No sé cómo se van a distribuir ustedes pero es posible que Antonio ponga Brugada primero. Conociéndolo a Antonio, vaya, ponte tú primero y déjame bien al final. Así que creo que puede pasar por ahí. Yo creo que has dicho muy bien. Si no recuerdo mal, habíamos pedido a Pedro que nos enviara muchos casos de estos, no sé si al final lo tendremos. No me los envió, pero tampoco insistimos en eso. Es interesante, yo creo que lo que has contado está en la línea de la genética y de evolución avanzado. Ese CL5A es el gen probablemente responsable de la optimización auricular genética y la evolución auricular genético, y está también muy implicado, como te he dicho, en el lugar. O sea, las correlaciones genéticas parecen bastante claras. No, la verdad es que no se me ocurre qué contestarte porque no es algo muy frecuente, ¿no? Pero sería interesante en esos casos, ya sabes lo que te voy a responder porque tú de eco también entiendes bastante, sería interesante en esos casos conocer cómo es la aurícula de esos pacientes, ¿no? La aurícula izquierda, y bueno, pues ver, lo mismo nos llevamos la sorpresa y como dice Adrián, esos pacientes genéticamente están predispuestos a que esas aurículas estén fibróticas antes de lo que les correspondería por su edad. No lo sé, habría que verlo. Adrián, de las aurículas auriculares, desde el punto de vista ecocardiográfico. La verdad, no creo. Sé que hay ahora una serie que miró bloqueo interauricular y trastornos de conducción interauricular en los pacientes con Brugada, y que la hipótesis sigue pasando por el mismo lugar. La cuestión de la genética somos nosotros los que estamos empujando. Ojalá, cuando digo empujando es porque todo el material genético ya fue enviado, el análisis genético está hecho y el investigador principal dejó el Instituto Masónico. No sé si ustedes se acuerdan que Charlie Anselevich dejó el Instituto Masónico, asumió a Héctor Barajas, que dejó el Instituto Masónico, y firmé un convenio donde todo el material me va a ser enviado a mí, pero yo no lo puedo procesar, o sea, no puedo, ya está hecho. Lo que ahora hay que hacer es explicarlo científicamente. Así que si conseguimos finalmente que el instituto mande, nosotros vivimos muy cerca, esto es en Utica y yo estoy en Kingston, entonces si logramos que nos manden el material, se lo pasaremos a Héctor y lograremos poner el cascabel al gato. Esperemos que siga en esta línea. Bueno, pues yo creo que son las 8. Ha sido un verdadero placer, ha sido un honor que el doctor Bayes esté con nosotros. Yo desde luego he aprendido mucho, supongo que ustedes también, y yo creo que ha sido una jornada muy provechosa y muy ilusionante para todos. Muchas gracias. Ahora tenemos Quería decir una cosa, ojalá acierte, pero si estoy en condiciones de 5 años, cosa que ojalá, me gustaría volvernos a reunir aquí para ver lo que hemos hecho en 5 años. Muy bien. Más tiempo.